Hola, queridas y queridos demoledores, bienvenidos a DMP Geopolítica y Demoliendo mitos de la geopolítica. Hoy tenemos con nosotros el gran honor y el placer de escuchar a Adrián Celaya de CAI Center. Buenas noches, Adrián. Hola, Santiago. Ya sabes que, como siempre, encantado de estar contigo y con DMP Geopolítica. Y ya sabéis, estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora Madrid. No os olvidéis, por favor, de que si os gusta el vídeo, darle al like, darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejarnos preguntas y comentarios que ya sabéis que intentamos responder no en este canal, sino en el canal de ECAI Center, que lo localizáis muy fácil, ECAI con K, Center con C. Bueno, pues hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar, el título es Al borde del desastre. Yo deduzco que el desastre, donde está en el borde, pues es en Oriente Medio, en Irán, en Israel. ¿Qué nos vas a contar, Celaya? Sí, el problema, ya sabes, Santiago, es que Oriente Medio no es cualquier zona del mundo y si Oriente Medio está al borde del desastre, pues de alguna forma estamos todos al borde del desastre, ¿eh? Pero bueno, estos días se está hablando mucho de lo que está sucediendo entre Israel e Irán, pero vamos a intentar pues, profundizar, hacer unos comentarios sobre... Hola. Bueno, creo que yo sí sigo online, ¿no? ¿Me confirmáis que yo sigo A ver, online? Ah, pues ahora está Adrián. Es que la se he vuelto a cortó. hacer, tenía el VPN conectado otra vez, ha sido culpa Ah, mía. Bueno, adelante. vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Tal como está la situación, ya sabéis que el primer día todos los comentarios eran muy triunfalistas a favor de Israel, pareciendo que bueno, había dado un golpe impresionante a Irán, que las capacidades de Irán para devolver el golpe estaban tremendamente dañadas, pero hemos visto cómo de día en día pues Irán está demostrando una capacidad creciente de responder, haciendo un daño cada vez mayor, más fácil y más preciso a Israel. Se vio ya desde el primer momento algo que era previsible, viendo lo que había sucedido en el año 2024, que Irán no solo tiene capacidad de llegar a todo Israel, a cualquier punto dentro de Israel, sino que estas líneas defensivas antiaéreas de Israel se pueden superar o bien por saturación, es decir, enviando drones y misiles a la vez que saturen los distintos misiles antimisil, digamos, de misiles de defensa antiaérea, o bien a través de misiles hipersónicos, que es lo que no el primer día ni el segundo, pero ya ha empezado a utilizar Irán. Y ya sabéis que estos misiles hipersónicos, se utiliza la palabra hipersónico porque son mucho más rápidos que los misiles balísticos ordinarios, pero es que además tienen una trayectoria imprevisible, es decir, no tienen solo la trayectoria balística previsible, sino que pueden desviar su trayectoria en los últimos momentos y esto los hace prácticamente imposibles de tener con las tecnologías actuales. Bueno, como consecuencia de esto, pues nos encontramos con la sorpresa de que al segundo día de la guerra, pues Israel, el gobierno de Israel ya se estaba quejando, ya estaba pidiendo ayuda a Estados Unidos, que esto es intolerable, se empieza a decir que Israel tiene derecho a defenderse, algo absolutamente increíble, ¿no? La desvergüenza de los políticos europeos, por ejemplo, ¿no? Con este tema de Israel tiene derecho a defenderse y no resulta que el país atacado no han dicho absolutamente nada de que Irán tenga derecho a defenderse, ¿no? Pero bueno, esto es
sintomático de que está sucediendo algo que en realidad era previsible. Y esto es lo preocupante, ¿no? Porque, claro, algunos han interpretado, no, es que Israel ha destruido o ha conseguido una capacidad de destrucción menor de la que esperaba y se está encontrando con una respuesta mayor de la que esperaba. Pero la verdad es que a mí esto me parece poco creíble. Me parece poco creíble. Es decir, algo que yo creo que todos sabíamos, lo que he comentado antes, que ya sabíamos desde los ataques del 2024, que Israel puede llegar a cualquier punto, que las misiles, las defensas antiaéreas de Israel pueden sobrepasarse con saturación y que ahora Irán dispone de misiles hipersónicos que pueden sobrepasar sin problemas todas esas reservas. Hombre, siempre hay dudas sobre cuántos tienen, ¿no? Cuál es esa capacidad misilística, hasta dónde llega, tanto en el caso de Israel como de Irán. Pero que esto se iba a producir era algo, yo creo que perfectamente conocido y lo más lógico, salvo que, claro, ese primer ataque israelí hubiera sido tan devastador que hubiese dejado sin defensas y sin capacidad de ataque a Irán, algo que no ha sucedido de ninguna forma. Pero además ellos tenían que saber que eso, y yo os digo, Israel tenía que saber que eso no iba a suceder, porque Irán tiene, pues como el propio Israel también, tiene, digamos, la mayor parte de sus capacidades misilísticas ocultas, bajo tierra, ¿no? Entonces, ellos tenían que saber que esto se iba a producir. Y yo creo que esto es lo preocupante, ¿no? Es decir, nos encontramos en un contexto también muy similar al de la relación entre Ucrania y Rusia, ¿no? En que esto, más que un ataque de Israel con el objetivo de destruir ni la capacidad nuclear, que ya sabemos que no es el verdadero objetivo es el cambio de régimen, el cambio de gobierno, ¿no? Ni la capacidad nuclear, ni la capacidad misilística, bélica de Irán, sino de generar una respuesta que justificara, como siempre, el arrastrar a Estados Unidos a la guerra, ¿no? Y lamentablemente todo parece indicar que ese es el contexto en el que estábamos, ¿no? Y vamos a ver si esto es así. Claro, ¿cuál es el objetivo? Bueno, que ese es probablemente desde el principio el objetivo de Israel, parece claro, pero el tema es cuando ponen en marcha esa operación, hasta qué punto tienen seguridad de que ese apoyo de Estados Unidos lo van a conseguir. Esa es la cuestión clave, ¿no? Que tienen capacidad de influir en las decisiones, está claro, porque controlan en general la clase política de Estados Unidos, pero en concreto, de forma tan directa como para comprometer a la administración Trump en una guerra contra Irán, cuyo resultado es más que dudoso para el propio Estados Unidos y que de alguna forma le enfrenta a Rusia y a China, haciendo imposible a partir de ese momento cualquier acuerdo estratégico para, digamos, consensuar el avance hacia un mundo multipolar o hacia el futuro del mundo con unas u otras coordenadas. Bueno, claro, es algo tan fuerte para Estados Unidos que resulta difícil de creer, pero también es posible que, a pesar de no tener la seguridad, ante una situación, digamos, de desesperación histórica de Israel y quizás también de desesperación personal del propio Netanyahu, pues hayan optado por dar un salto de ese tipo, un salto adelante de ese tipo, a pesar de no tener esa seguridad. Es decir, haciendo un cálculo de probabilidades, tenemos un 50%, vamos a decir, de probabilidades de arrastrar a Estados Unidos a esa guerra. Pero así todo, como si no entramos en una guerra de ese tipo. Ellos parece que piensan que Israel a medio o largo plazo está perdido y no les faltan razones para pensar esto, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta que las políticas de Israel, la estrategia de Israel, la propia subsistencia de Israel en las últimas décadas se ha basado en el apoyo de un Estados Unidos que ha sido la hegemonía mundial, pues bueno, tiene su lógica pensar que a medida que Estados Unidos pierde esa hegemonía, como la está perdiendo a manos de los países emergentes, pues Israel tiende a quedarse solo. Y solo frente a cientos de millones de musulmanes que o que los odian o que por lo menos cuestionan su legitimidad. Claro, un contexto en el que Israel puede pensar, bueno, una de dos. En teoría, no sé si podría buscar algún contexto en el que me pueda hacer amigo de los países musulmanes, ¿no?
Ahora ya imposible después de lo de Gaza, claro. Pero la otra opción, ¿cuál es? Pues tirar para adelante, conseguir una escalada, un estallido bélico regional o quizás hasta mundial que cambie el contexto en Oriente Medio y probablemente también cambie el contexto en el mundo, ¿no? Porque someter a Irán es de alguna forma que implica que Israel, que Occidente, Estados Unidos, se hacen ya con el control de Oriente Medio y de Asia Occidental, lo cual es un golpe mortal para el proyecto de los países emergentes, claro. Bueno, no hay que descartar que, por eso decía que los cálculos de Israel hayan sido, yo, aunque no esté seguro, como es la carta que me queda, me voy a lanzar y voy a hacer lo posible para arrastrar a Estados Unidos. Aunque no estuvieran absolutamente seguros de que esto vaya a suceder. Bueno, Venga. una pregunta en este contexto que me parece muy interesante y es que yo es que lo veo clarísimo. ¿No crees que los israelíes, los sionistas, ven el declive, ¿no? de la potencia estadounidense, incluso de los británicos, que siempre fueron sus máximos apoyadores, sus creadores, ¿no? Y quieren, antes de que se pierda esa superioridad militar y económica, quieren provocar todo esto para que poder realizar su plan? Porque, claro, si cae su mentor, Israel no es nadie, es un país de 10 millones de Claro. habitantes. Sí, sí. Sí, sí, eso es lo que comentaba. Está claro que la estrategia no solo del gobierno de Netanyahu, clarísimamente, pero también de los últimos gobiernos, apuntaba en esa dirección. Es decir, porque era una serie de movimientos continuos de provocación contra los palestinos, provocación contra países soberanos como Siria, por ejemplo, provocaciones absolutamente innecesarias que estaban claramente destinadas casi a alimentar ese odio en los países musulmanes, a provocar reacciones fundamentalmente por parte de Irán que justificaran esa escalada. Y claro, con Netanyahu esto ha sido ya clarísimo, ¿no? Pero claro, la cuestión es que el análisis no puede ser el mismo en el caso de Israel que en el caso de Ucrania, que también ha estado en una dinámica constante de provocaciones contra Rusia, sabiendo que con esas provocaciones no cambiaba la situación militar. Las provocaciones pretenden generar una reacción que justifique una escalada. Entonces, en el caso de Ucrania es diferente porque Ucrania es, digamos, un peón de Occidente contra Rusia, pero claro, Ucrania no tiene el poder en Estados Unidos que tiene Israel. Y entonces esto hace mucho más oscuro siempre interpretar los contextos, interpretar lo que puede pasar, las decisiones, interpretar las motivaciones, ¿eh? Porque hay una interrelación entre motivaciones israelíes y motivaciones, digamos, de la oligarquía occidental. Claro, esta oligarquía pro-israelí es parte de esa oligarquía occidental, ¿no? Y tiene, en ese sentido, los mismos intereses, pero luego tiene intereses particulares en la defensa de lo que es el proyecto de Israel en cuanto tal, ¿no? Y esos intereses comunes también incluyen el sometimiento de Irán, precisamente como una forma de hacer frente al proyecto emergente y defender la hegemonía occidental, la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Bueno, este es un poco lo que parece más probable a efectos de interpretar el momento actual, ¿no? Y la clave, como siempre, está en Estados Unidos, ¿no? Es Estados Unidos que siempre está vacilando entre sus propios intereses, los intereses de sus oligarquías, digamos, y los intereses de la oligarquía sionista o pro-israelí, ¿no? Y algo similar, evidentemente, sucede en el caso de Trump, ¿no? Que hace movimientos, digamos, en un momento hacia sus bases populistas, en otro momento hacia esos sectores pro-Israel que le han financiado la campaña o que controlan los medios de comunicación y, por lo tanto, de los cuales depende también, ¿no? Bueno, como Trump está continuamente cambiando sus posicionamientos, en este momento, aparentemente, está apostando por ir a la guerra contra Irak. Pero algo que parecía muy claro en Trump el primer día del ataque, que una de las declaraciones que parecía casi asumir la responsabilidad política del ataque, ¿no? Diciendo, bueno, pues les hemos dado un plazo de 60 días, ha pasado el plazo, vamos a por ellos, ahora están todos muertos, este tipo de expresiones, ¿no? Y, sin embargo, los días siguientes cambió. Unos dicen que fue después de la conversación con Putin, otros dicen
que después de ver esta respuesta de Irán, bueno, vamos a ver, porque si Estados Unidos finalmente no ataca a Irán, significa que está dejando solo a Israel, una vez que Israel se ha metido en este lío, ¿no? Y claro, esto pues, puede ser gravísimo para la propia supervivencia de Israel. Si esto se percibe en un momento determinado en Irán, pues Irán va a continuar con su campaña misilística, aunque bueno, ya han dicho repetidamente que si Israel deja de atacar, ellos van a dejar, ¿no?, de atacar. Bueno, vamos a ver. Pues no sé si esto puede ser una forma también de tranquilizar a Estados Unidos, de contener el ataque de Estados Unidos, vamos a ver, ¿no? Pero si eso fuera así, desde luego, si Estados Unidos no ataca, deja a Israel en un enorme peligro. Si no es militar, va a ser un peligro político, ¿no? Porque Estados Unidos no ataca. Si Israel frena sus ataques y Irán los frena, pues desde luego el fracaso político de Netanyahu es evidente con todo lo que ha hecho, ¿no? Vamos a ver, porque hasta ahora ha subsistido a todos los problemas internos que iba teniendo, entonces no se puede dar tampoco nada por garantizado. Pero de cualquier forma, para Irán probablemente simplemente el ganar tiempo puede ser una baza importante, ¿no?, teniendo en cuenta cómo va evolucionando en su conjunto el mundo emergente. Como, por ejemplo, hay factores como la evolución de la propia guerra en Ucrania, ¿no? Es decir, si termina la guerra en Ucrania dentro de unos meses o dentro de un año, por ejemplo, pues claro, Rusia va a tener todo su ejército disponible para ayudar en lo que sea necesario a quien sea, ¿no? Entonces, el contexto y las ya... fábricas de armas, ¿no? Al tope de producción. Las fábricas de armas, incluso pues dar la vuelta a algunas cosas que han pasado en algún contexto, como en Siria, por ejemplo, ¿no? No hay que descartarlo, ¿no? Pero bueno, ese sería el contexto de si Estados Unidos no ataca. Pero claro, en los últimos días sí estamos viendo que hay declaraciones muy agresivas otra vez de Donald Trump con respecto a Irán. Ha dicho, la portavoz de la Casa Blanca ha dicho que Trump, me parece que han sido estas las palabras, que quiere atacar Irán, pero que la decisión la tomará en las próximas 2 semanas. En las próximas 2 semanas. Bueno, quiere, pero no la decide. Bueno, vamos a ver, porque a Trump le gusta mucho jugar con todos los sectores que le apoyan, y lo mismo puede ser que sí, que puede ser que no. Pero claro, el no atacar sería una auténtica revolución probablemente dentro de Estados Unidos, teniendo en cuenta las presiones que existen por parte del lobby pro-israelí. De pronto enfrentarse al lobby pro-israelí con una decisión de ese tipo, pues le puede suponer algo muy, muy gordo a Donald Trump. Vamos a verlo, si tiene recursos o no para hacer frente a esa situación en su caso, ¿no? Eso es lo que te iba yo a decir, Adrián. Yo creo que Irán es un país lo suficientemente grande, con instalaciones en profundidad, como para resistir durante mucho tiempo un ataque aéreo, ¿no? Y claro, para derrotar un país como Irán desde el aire, sin poner las botas en el terreno, son meses de bombardeos. Lo vimos en Serbia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tiene capacidad ahora mismo de reposición de armas para mantener una guerra de ese nivel tan alto de consumo? ¿Cómo Bueno, fíjate quedarían las despensas yanquis? que Estados Unidos ahora ya en los últimos días está solo hablando de atacar las instalaciones nucleares. De la instalación nuclear, que no ha sido atacada, de Irán, ¿no? Una instalación nuclear... ¿no? Fordow, sí, la que es... Eso, Fordow. Fordo escriben algunos, Fordow otros, pero bueno, sí, pasa en las traducciones con países que utilizan otro alfabeto suelen pasar cosas de estas, ¿no? Además, siempre le damos la pronunciación del inglés aquí automáticamente a todo, y a lo mejor no tiene nada que ver. Bueno, claro que, por cierto, ahí está habiendo muchas dudas, incluso de carácter técnico, sobre este tema, ¿no? Porque sí, dicen, bueno, el armamento que tiene Israel no puede llegar a estas instalaciones de Fordo, a estas instalaciones subterráneas. Está diciendo, el armamento de Estados Unidos sí, pero hay muchas dudas sobre esto, porque dicen que el armamento de Estados Unidos puede llegar, estas bombas especiales,
pueden llegar hasta 50, 75 metros, mientras que las instalaciones de Fordo están a 90 metros. Entonces, claro, dicen algunos que Trump se lo está procesando mucho porque, claro, lo que no quiere es hacer el ridículo de atacar esas instalaciones. Estados Unidos ataca, se moja atacando la instalación nuclear de Fordo y no consigue destruirla. Esto, Más hay un detalle, Adrián, técnico, ¿no? De que esa bomba, la GBU-57, es enorme. Solo hay un avión en el arsenal de Estados Unidos que puede lanzarla, que es el B-52. El B-52 es un aparato que es de los años 50. El último se fabricó creo que en el 60, una cosa así, ¿no? Quiero decir, para las defensas aéreas de hoy en día es un blanco muy sencillo. Y la bomba, aunque sea guiada, es muy pesada. O sea, es guiada, pero tienes que acercarte al objetivo. No la disparas desde 1000 kilómetros de distancia. Tienes que entrar dentro de las defensas aéreas iraníes. Aunque no sean muy poderosos, tampoco es un avión de sigilo, ni... O sea, la misión no es fácil. El riesgo es alto. El riesgo es alto. Bueno, vamos a ver, este es un factor, quizás no conocemos seguramente todos los detalles técnicos, pero es un factor que dicen que está pesando para que Estados Unidos no tome o por lo menos retrase la decisión mientras aclaran o miden los riesgos de realmente conseguir ese resultado. Porque claro, ya no se habla, porque esto tendría que ser una siguiente fase, ¿no? Si continúan los enfrentamientos o los ataques mutuos, pues claro que Estados Unidos se implicara en un ataque ya global contra Irán, algo sería, bueno, pues bastante complicado. Tendría que ser una campaña de bombardeos, pero al final... Perdón, Adrián, es que antes dije B-52 y resulta que estoy viendo ahora, para asegurar, el B-2, que es el bombardeo sigiloso, también puede tirarla. Yo creí que no podía. Bueno. Es importante porque cambia el panorama. Claro, eso reduce los riesgos de Estados Unidos en el posible ataque. Sí. Bueno, entonces, claro, un ataque terrestre contra Irán sería algo impensable. Tendría Estados Unidos que desplazar 300.000, 400.000, medio millón quizás de soldados. Entonces, todo el mundo está pensando en ataques, en todo caso, ataques aéreos misilísticos, fundamentalmente, ¿no? Pero claro, se está hablando también de las posibles respuestas por parte de Irán, ¿no? El posible cierre del estrecho de Hormuz, los ataques a las bases de Estados Unidos en Oriente Medio. Bueno, hay una serie de respuestas posibles que, bueno, todos ellos, los movimientos iniciales y las respuestas, llevarían a un contexto que probablemente es muy peligroso tanto para Irán como para Estados Unidos. Pero que sabemos que ese es el contexto al que el gobierno de Israel está apuntando con mucha claridad, ¿no? Probablemente no ahora, sino probablemente desde el principio, antes de poner en marcha esta operación. Es decir, pensando en el contexto de Israel-Irán, es un ataque pensado para perder. Como son muchas provocaciones, claro, ¿no? Claro. Bien, vamos a ver, entre otras cosas que pueden tener su importancia en este contexto, se está hablando de la posibilidad de arrastrar a Estados Unidos a la guerra como se le ha arrastrado en las guerras mundiales anteriores, a través de ataques de bandera falsa, ¿no? Bueno, hay discusiones de los historiadores sobre este tema, sobre estos temas, pero bueno, en general parece que la guerra contra España del 1898, la Primera Guerra Mundial y también la Segunda Guerra Mundial, en buena parte estuvieron justificadas en ataques navales, en ataques contra barcos estadounidenses, de una forma u otra provocados o permitidos, digamos, ¿no? Por parte del propio Estados Unidos. Bueno, y en ese contexto se está hablando de que siempre hay que estar alerta porque Estados Unidos ha utilizado repetidamente este tipo de operaciones y no hay que descartar que se utilice en un momento en que hay dudas dentro de su propia administración, hay gente que no quiere ir a la guerra y bueno, pues una forma de arrastrar al conjunto de país a la guerra pues puede ser un ataque de bandera falsa. Y estos días se está hablando mucho de cómo Estados Unidos... Adrián,
Incluso el ataque de bandera falsa podría no saber, por ejemplo, en este caso, el gobierno de Trump concretamente, y que sí lo hiciera, por ejemplo, la CIA o elementos del Estado profundo. Sí, bueno, incluso hubo un ataque de bandera falsa contra el Use Liberty que organizó el gobierno de Israel y en el cual el gobierno de Estados Unidos se cayó. Se cayó, ¿no? O sea, Claro, que tampoco hay que descartar incluso eso, ¿no? claro. Viendo, es algo similar a lo que ha pasado con los oleoductos, los gasoductos Nord Stream, ¿no? Realizados por Estados Unidos y por el Reino Unido, y Alemania calladito, ¿no? Como un peto. Calladito. Bien. Bueno, pero vamos a ver, porque se está hablando de esto, por ejemplo, como, bueno, es un detalle, ¿no? Pero este tema del portaaviones Del Nimitz, USS ¿no? Nimitz, que se está precisamente ahora trasladando al Golfo Pérsico, ¿no? Y se está comentando, bueno, que sería un objeto ideal para un ataque de bandera falsa. ¿Por qué? Pues porque es un portaaviones destinado al desguace, creo que el año que viene, ¿no? Con lo cual, Sí, decían el año que viene, sí. el año que viene. Con lo cual, aparentemente, pues podrías, un ataque contra un portaaviones de este tipo generaría bajas, evidentemente, pero tendría el efecto simbólico suficiente como para que Estados Unidos se lanzase a un conflicto bélico, ¿no? Tú me indicabas antes de empezar, Santiago, que bueno, hay que tener en cuenta también que no se trata solo del portaaviones, sino de los aviones que lleva encima, que pueden tener un coste elevado, ¿no? Si son aviones de verdad, si son aviones relativamente nuevos, Ahí está. etc. Y no son señuelos, etc. Pero bueno, os lo comento como una idea, casi como una anécdota, ¿no? Y tenéis Ray McCover, ¿no? Que se dirige al propio portaaviones, alerta, dice, esperen ser atacados en cuanto os acerquéis, cuando os acerquéis a Oriente Medio. No por Irán, sino por Israel, con un ataque de falsa bandera, echando la culpa a Irán, ¿no? Haz honor a tu juramento de la Constitución. No cubras, no escondas, no te prestes a dar cobertura a este tema, ¿no? Como hizo la Armada norteamericana, la Armada de Estados Unidos, cuando Israel atacó el USS Liberty, ¿no? Bien, bueno, ya digo, no vamos a dar muchas vueltas a este tema porque, bueno, simplemente estar alertas porque la posibilidad de un ataque de bandera falsa no El habría modus operandi es desde hace 2 siglos, el mismo de efectivamente, siempre. no habría que descartarlo, ¿no? Bueno, vamos a ver, dentro de este contexto se ha hablado mucho de qué es lo que hay detrás, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué Irán es importante para Israel? Bueno, ahí hay una trayectoria detrás que podemos alargarnos en ella pues muchas décadas, o ya más, de forma más concreta, ir al año 2000 con ese proyecto del que hemos hablado más de una vez, ese think tank de NEPAC, el nuevo proyecto para un nuevo siglo americano, ¿no? Donde en el año 2000 ya nos decían que para que Estados Unidos siga dominando el mundo, los grandes enemigos son Rusia y China, pero Rusia y China son potencias nucleares, no conviene, no es prudente atacarlos directamente, luego lo que tenemos que hacer es atacar y destruir los países musulmanes independientes y luego a partir de los países musulmanes independientes desestabilizar las regiones musulmanas de Rusia y de China, ¿no? Y eso es lo que han estado haciendo a partir de entonces, ¿no? Pues primero con los países que ya estaban en aquel documento definidos, como Afganistán, Irak, Siria, Libia, Somalia, han sido todos ellos atacados y destruidos, ¿no? Y quedaba pendiente Irán, que también se mencionaba en ese documento. Y luego, en el año 2009, tenemos un documento similar específicamente sobre Irán del Instituto Brookings. Brookings Instituto, ¿no? Bien, y también con una teorización muy similar, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que
en principio hay un interés muy claro desde Occidente de someter a Irán como una forma de asegurar el dominio de Estados Unidos sobre el mundo, porque someter a Irán es someter a Oriente Medio. Es la pieza que les falta para someter Oriente Medio, para someter Asia Occidental y, por lo tanto, para dar un golpe definitivo quizás a los países emergentes. Y desde el punto de vista de Israel, Israel ha estado defendiendo los ataques a todos esos países, ubicándolos como el gran enemigo de Israel, que fue Irak en un momento determinado, Siria en otro, Libia también, porque no hacían más que atacarles y denunciarles, pues, y ahora es Irán, cuando los demás ya han sido destruidos. Y además ya han dicho que después de Irán, irán a por Pakistán, ¿no? Lo ha dicho expresamente, creo que el ministro de Defensa, ¿no? de Israel. Bueno, bien, estábamos hablando del contexto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Occidente, está claro que es una guerra, en cierta forma, sobre el bloque emergente. Y en este sentido, pues podemos ver esa otra imagen que nos habla de la importancia de la posición de Irán en su relación con Rusia y con China. Si subes la imagen, Santiago. Perdona, sí, es que estaba escuchándote y me perdí. Estabas escuchando música. No, estaba escuchando a ti y estaba en Bavia. ¿Y bueno, aquí tenéis Ahí está. Un ferrocarril de China a Irán, ¿no? Que es parte de la famosa Ruta de la Seda, ¿no? Esos proyectos de comunicaciones desde el Pacífico hasta el Atlántico y que une China y Irán y que se ha inaugurado precisamente en mayo. Bueno, algún experto en geopolítica ha relacionado directamente este tema con que los ataques se produzcan inmediatamente después. Seguramente la relación no es tan directa porque el impacto de una infraestructura de este tipo no es tan inmediato, ¿no? Pero, bueno, sí es un síntoma de cómo Irán estaba estrechando claramente su relación con este mundo emergente. Bueno, Irán ya está en los BRICS, tiene una alianza estratégica con Rusia, su interrelación económica con China es creciente. Bueno, hay que dar por supuesto, se sabe que en Rusia y China ya han empezado desde el primer día a ayudar a Rusia a través de ayudas, soporte satelital y con envíos de armamento. Se ha comentado mucho esos vuelos de aviones de mercancías de China a Teherán, que se han producido desde que comenzaron los bombardeos, entonces, de aviones que en teoría, según las líneas aéreas, estaban destinados a ir a Luxemburgo, pero que han desaparecido por el camino. Es decir, que llegan hasta Kazajstán aproximadamente, de pronto se mueven hacia el sur y antes de entrar en Irán desaparecen de los controles aéreos, ¿no? Entonces, se da por supuesto que China y Rusia están ayudando a Irán de la forma lo más masiva que puedan, pero siempre por esta vía de suministros bélicos, suministros de armamento, proyectiles, inteligencia, vía satelital, etc. El Caspio debe estar ardiendo, ¿no? De tráfico debería, vamos, ¿no? Evidentemente, sí. Entre Rusia y Irán, el canal más directo es el Mar Caspio, ¿no? Bien, vamos a ver. Estamos en una situación en la que podemos especular mucho sobre lo que está pasando en este contexto, pero como siempre, en los últimos meses, a la hora de especular, siempre acabamos remitiéndonos a un país, ¿no? A un país. Y si me descuidas, a una persona, ¿no? Que es un país que es Estados Unidos y una persona que es Donald Trump. Porque siempre es ahí donde al final acaban las incógnitas, ¿no? Parece que todo lo demás es mucho más fácil de analizar, las motivaciones de Israel, las motivaciones de Irán, las de Rusia, las de China, como pasa también en el caso de Ucrania, ¿no? Pues está claro lo que quieren los países belicistas occidentales, ¿no? Lo que quiere Ucrania, lo que quiere Rusia, pero siempre la incógnita es, bueno, ¿y Estados Unidos ahora qué? ¿No? Porque antes era interpretable, pero con Trump es bastante complicado, ¿no? Pero claro, para añadir elementos a esta complejidad y para, de alguna forma, visualizar
el auténtico caos ideológico en el que es Estados Unidos, podemos ver este vídeo, si te parece, en el que el de Ted Cruz, dices, Tucker ¿no? Carlson le entrevista a Ted Cruz, que no es cualquiera, ¿no? Era un posible candidato presidencial, un líder del Partido Republicano, miembro del Senado, pero un líder del Partido Republicano de primer nivel. Y Varias ya veces lleva posible años, además, en la guerra candidato política. presidencial, ¿no? Pero si quieres si nos pones la entrevista. Escuela dominical me enseñaron en la Biblia que los que bendigan a Israel serán bendecidos y los que maldigan a Israel serán maldecidos. Y desde mi perspectiva quiero estar del lado de la bendición. Quienes bendigan al gobierno de Israel. Quienes bendigan a Israel es lo que dice. No dice el gobierno, dice la nación de Israel. Así que eso está en la Biblia. Como cristiano creo en eso. ¿Dónde está? Te lo puedo encontrar, no tengo la escritura en la punta. Saca tu teléfono y usa Google. La cita está en Génesis, pero estás citando una frase de la Biblia. No tienes el contexto. No sabes dónde está en la Biblia. Esa es tu teología. Estoy confundido. ¿Qué significa eso siquiera? Tucker, Soy cristiano. Quiero saber de qué estás hablando. ¿de dónde viene mi apoyo a Israel? Número 1, porque bíblicamente se nos ordena apoyar a Israel. Pero 2, Espera. no voy a esperar. Espera, eres un senador y ahora estás soltando teología. Y soy cristiano y puedo opinar. Como cristianos debemos apoyar a Israel. Se nos ordena apoyar a Israel. ¿Qué significa eso? Israel. Quienes bendigan a Israel, bendecidos. Espera, define a Israel. Esto es importante. ¿Bromeas? Este es un país mayoritariamente cristiano. Define Israel. ¿No sabes qué es Israel? Sería el país sobre el que has hecho como 49 preguntas. Así que de eso, Génesis, de eso está hablando Dios. Israel sí. Y él, eso, las fronteras, el liderazgo actual, habla de la entidad política Israel. Habla de la nación de Israel y las naciones existen. Habla de una nación. Una nación era el pueblo de Israel. Es la nación a la que Dios se refiere en Génesis. ¿Es lo mismo que el país dirigido por Benjamin Netanyahu en este momento? Sí. Es que, yo que te diga, Adrián, es que, a ver, resulta que el régimen teocrático es el iraní. Y después ves el comportamiento del régimen teocrático israelí, porque es que, a ver, es más teocrático todavía que los iraníes, más extremo, ¿no? Porque se cree un pueblo elegido y con derecho a aniquilar y expulsar de sus tierras a otro pueblo, a atacar a quien le da la gana. Aún encima, ese tipo que es un genocida y que hace guerras sin provocarlo, es un caballero recibido por todos los países occidentales, tiene derecho a defenderse de su propia agresión, será. Y después vemos estos integristas, no sé si es evangelista, cristiano, no sé lo que no es buena persona, indudablemente. No, y además el problema es que hay muchos millones de personas en Estados Unidos utilizando ese tipo de argumentos, ¿no? Sí. Es algo realmente impresionante, ¿no? Por eso, claro, podemos decir, bueno, es responsabilidad de ellos o es gente que está manipulada. Bueno, eso es evidente que está manipulada, ¿no? Incluso se habla o que hace su película para manipular. A lo mejor él no cree. No quiere decir que él sea creyente. A lo mejor es su actuación, ¿no? Su papel. Claro. No, muy posiblemente la gente que ya está en ciertos niveles pues no creen en absolutamente nada de esas historias, pero es el discurso en el que primero le ayuda a manipular a la gente y segundo le ayuda a llevarse bien con grupos de presión que tienen mucha fuerza, ¿no? Y que muy probablemente pues tiene que contar con ellos para que le elijan como senador, para que le sigan eligiendo como senador o para darle determinadas expectativas de gobierno, ¿no? Bueno, esto es un problema tremendo para interpretar las decisiones de un país que se mueve de forma tan irracional. Y cuando decimos irracional es lo mismo que decir manipulado, ¿no? Porque claro, esto es una estrategia muy vieja de las oligarquías dominantes, ¿no? Es decir, lo que interesa a los ciudadanos, a las personas, es analizar la realidad como es, utilizar la razón para acercarse a la realidad, y lo que interesa a las élites es precisamente distorsionar la realidad a su favor, ¿no? Utilizar los medios de comunicación. Entonces, lo que hacen es sacarte de la razón a través de otros instrumentos. Exactamente igual que esto se ha teorizado perfectamente a lo largo con el posmodernismo, ¿no? El posmodernismo o el posmocapitalismo de los últimos 40 años en el conjunto de Occidente ya no es una manipulación emocional de carácter religioso, al contrario, es irreligioso, pero es tan manipuladora, tan emocional como... Claro, es como lo otros. mismo, es como si fuera otro credo, ¿no? Pero también lo llevan lo elevan a un título religioso, porque si tú no estás de acuerdo,
eres el pecado, ¿no? Sí, La sí, mala persona, ¿no? Te llevan a sí, ese sí. punto, ¿no? Es una manipulación total. Pero bueno, esto es lo que nos hace, nos sitúa ante un contexto difícil, ¿no? Un país difícil de interpretar, un país totalmente manipulado, en el que nunca han existido, digamos, movimientos populares de peso. Desde el principio ha estado dominado por, pues bueno, por determinadas oligarquías que han más o menos peleado entre sí o que se han repartido el trabajo, los espacios El políticos, botín, digamos. más bien. En Europa, por ejemplo, ha existido durante muchos años existió un movimiento obrero que fue muy importante a la hora de dar peso, digamos, a los intereses populares. Un movimiento obrero que han conseguido debilitar o secuestrar, dicen algunos, precisamente en esos últimos 40 años en Europa también, ¿no? Pero es que en Estados Unidos no ha habido ni siquiera eso, ¿no? Entonces los ciudadanos están absolutamente arrastrados por los argumentos ideológicos que les lanzan las oligarquías desde las televisiones, etcétera, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? Pero claro, a esto hay que añadirle ya el caos que en sí mismo es el trumpismo. Ted Cruz es más un republicano, Ted Cruz, el senador que aparecía en la entrevista, es más un senador republicano más bien neoconservador que trumpista, ¿no? Pero, pero es que, claro, el trumpismo en sí mismo es un movimiento que depende de muchos grupos de interés y que tiene también una base popular, populista, con cierto peso en sectores militares, de inteligencia, etcétera, pero luego muy alimentados por sectores oligárquicos, ¿no? Uno de ellos, de mucho peso, evidentemente, estos sectores pro-israelíes, ¿no? Y como los Adelson, que le han estado financiando sus campañas, etcétera. Aunque más aparte de la financiación de las campañas está el tema del control de los medios por parte del lobby israelí, que es muy importante en Estados Unidos, evidentemente, ¿no? Bien, entonces tenemos un Trump que se mueve en ese contexto. Nadie puede estar del todo seguro de lo que realmente piensa, porque salta de un lado a otro, de uno a otro de estos grupos de interés, y de este contexto tan caótico y de esta persona tan caótica como Donald Trump, pues depende el que después de estar al borde del desastre, pues saltemos hacia el desastre o no saltemos. En esas circunstancias estamos en este momento, ¿no? Yo, bueno, lo primero quería recordar que yo, bueno, soy católico cristiano porque me han bautizado, soy español y como todos los españoles prácticamente, sobre todo los de nuestras edades, pues todos éramos bautizados, ¿no? No soy practicante, ¿no? Con esto quiero aclarar que no va por religión, ¿no? Pero yo, sabiendo la historia de la religión, la historia de Jesús, sé que tú, por ejemplo, a un musulmán le preguntas quién es Jesús y te dice que es un profeta, un hombre admirable. No es Dios, indudablemente. Para ellos solo hay un Dios, que es Alá. Y después hay profetas, como Mahoma o como Jesús, lo ponen a la misma altura. Tú, sin embargo, le preguntas a un judío, sobre todo si es un judío ortodoxo o un sionista extremo de estos, y para ellos Jesús es el anti su religión, porque venía a romper para ellos su religión. El caso es que lo han matado y el caso es que, vamos, los cristianos no son, o sea, los judíos no son amigos religiosamente de los cristianos, todo el contrario, son sus enemigos. Y sin embargo ves como estos cristianos sionistas, no sé cómo llamarles, son incluso llegan a ser más sionistas todavía que los propios sionistas. Piden más todavía Sí. que ellos, ¿no? Bueno, de esto se ha hablado mucho, de que a principios del siglo XX hubo un movimiento para inyectar en este sector del protestantismo, en el evangelismo, pues estas ideas sionistas extrañas, absolutamente extrañas, ¿no? Pero que, bueno, pues que lo han conseguido, ¿no? Un movimiento inspirado y financiado por sectores prosionistas, evidentemente, ¿no? Lógicamente. Yo intentaría no demonizar a ninguna religión. Esto es Claro. lo mismo que decimos de los países y de los pueblos. Yo creo que no hay pueblos buenos y malos. Incluso nuestra perspectiva sobre el tema religioso cambió mucho a raíz de los análisis que hicimos sobre la evolución de las teorías de las aristocracias y
las élites corporativas modernas, sobre todo en el Reino Unido del siglo XIX, ¿no? Como esto es curioso cómo estas élites que se habían hecho, digamos, maltusianas, es decir, cuestionando siguen siendo maltusianas, ¿no? Cuestionando el crecimiento de la población, diciendo que sois demasiados, utilizando ese argumento de que sois demasiados para quitar las ayudas a los pobres o para medidas represivas, etcétera, ¿no? Luego para la eugenesia, etcétera. Pero con la teoría de la evolución, a la vez que la teoría de la evolución, estas élites aristocrático-corporativas de Inglaterra, alrededor ya del propio Darwin, incluso familia de Darwin, amigos de Darwin, empiezan a trasladar la teoría de la evolución al ámbito social con el darwinismo social y empiezan a distanciarse de la religión. ¿Por qué? Porque empiezan a desarrollar teorías diciendo, ahora ya no es solo que despreciemos a la gente, digamos, en general, sino que además empiezan a pensar en qué hacer para que la gente sean menos, ¿no? Para esa gente a la que desprecian que sean cada vez menos, para manipularlos, para controlarlos incluso biológicamente, con la eugenesia, etcétera, ¿no? Y entonces empiezan a pensar en ese momento que la religión es un obstáculo para ellos. Es decir, en el ámbito de la evolución laicista de Europa, en las últimas generaciones siempre hemos relacionado lo contrario, la religión como un instrumento del poder, etcétera. Pero fíjate que estas élites empiezan a situarse primero como agnósticos y luego como ateos, y algunos dicen que en las últimas generaciones lo que han hecho... ¿Por qué? Pues porque la religión para ellos se convierte ya en un estorbo, en un límite a su capacidad de abusar de la gente, ¿no? Porque ahora dicen, si ahora podemos hacer lo que queramos con la gente, estas religiones que nos dicen pues que todos sois hijos de Dios o que todos sois iguales o tal. Una moralidad social, ¿no? Claro, claro. Las religiones siempre se ha dicho que son una mezcla de una combinación de ética social surgida de la propia sociedad y dogmas, etcétera, ¿no? Pero claro, para nosotros esto fue muy interesante contemplar lo que pasó entonces en Inglaterra en el siglo XIX y cómo esas teorías se fueron extendiendo a una buena parte de la élite occidental posteriormente, ¿no? Y todas estas élites que son sin maltusianas, de desprecio de la humanidad, etcétera, pues se apartaron de la religión, aunque públicamente seguían siendo religiosos, evidentemente, ¿no? Y en las últimas generaciones se está diciendo, bueno, se fueron apuntando ya a partir de los años 20-30, empezaron a ponerse de moda entre ellos teorías esotéricas, ¿eh? Y en los últimos años se está diciendo incluso que estas teorías esotéricas que están muy de moda entre ellos, pues incluso con ribetes de satanismo, en muchas de estas familias de las élites, ¿no? Ahí se habló mucho, por ejemplo, de ese discurso del año 2022 de Vladimir Putin, en el que acusó a las élites occidentales de satanistas, ¿no? No de satánicas, porque si hubiera dicho satánicas, sería algo parecido a llamarles malvadas, ¿no? Pero no les llamó satánicas, les llamó satanistas, porque estaba apelando a algo que es casi como un tema sectario, ¿no? Pero bueno, de esto se ha hablado mucho, pero bueno, no sé si querías proyectar algo en concreto. Sí, es que hablando de los sectarios, esto lo publiqué hoy y tuvo mucha aceptación en X, porque habla de que hay un juicio en la Knesset donde unas jóvenes, unos chicos y unas chicas declaran cómo desde pequeños los grupos ultraortodoxos judíos, aquí lo pone, las víctimas describen abusos sádicos en ceremonias religiosas que comienzan cuando tienen entre 3 y 5 años de edad. Presume que están implicados médicos, profesores, policías y miembros de la Knesset. Los niños fueron obligados a hacer daño a otros niños. Que es el Parlamento israelí. Israelí, correcto. A otros niños, sometiendo a violaciones en grupo, torturas y abusos filmados. Historia de supervivientes, 2 puntos. Me ataron a un poste, me esposaron. Había rituales con sangre, sacrificio de animales. Me dijeron que nadie me creería, dijo el sobreviviente anónimo. Yael Shiritrit
compartió los detalles traumáticos. Hombres desnudos formaban un círculo, docenas de otros niños y niñas me hicieron daño. Yael Ariel habló de cómo la obligaron a hacer daño a otros niños desde los 5 años. La policía ignoró las denuncias durante años y los casos se cerraron por falta de pruebas. Los sobrevivientes fueron amenazados después de hablar. Los legisladores lo han calificado de momento decisivo y exigen medidas urgentes. Quiero decir que es seguro, esto no es un fake ni nada, lo he comprobado, lo han publicado 4 periódicos o 5, encontré así de entrada 4 o 5 periódicos israelíes que lo publican, de Jerusalem Post y algunos más. Bueno, esto se parece en cierta forma a lo que sabemos sobre la red Epstein en Estados Unidos, pero también otras redes europeas como la red Ditrux en Bélgica o la red Saville en el Reino Unido, ¿no? Y la que había aparecido el metro de Nueva York, ¿te acuerdas? Hace 2 o 3 años que habían aparecido coches de niños y salían por agujeros del metro de Nueva York de zonas abandonadas y también quedó ahí la cosa. ¿No? Pero que son en redes que aparentemente tienen un objetivo sexual, pero el objetivo último no es sexual, es de chantaje, ¿no? Claro. Es decir, de que a las personas que se implican en estas redes ya las tienen cogidas para toda la vida, claro. Y por eso implican en ellas a responsables políticos, sociales, artistas, conocidos, etcétera, ¿no? Y bueno, es uno de los instrumentos quizás más tenebrosos, más diabólicos por el que las élites y los servicios de inteligencia controlan, pues, entre otros, a la clase política, pero también artistas, pues referentes de medios de comunicación, grandes empresarios, etcétera. Es más, puede ser que Trump tenga algún tipo de presión debido al caso Epstein. Ya sabemos la pelea de Elon Musk con él, haciendo referencia que estaba en la lista Epstein. Sabemos que Epstein era un agente del Mossad, indudablemente, que se dedicaba a hacer lo que tú acabas de decir, recopilar pruebas contra todas esas personas para tenerlas sujetas. Así Hollywood era un auténtico escaparate sionista o de los intereses sionistas. Bueno, parece que eran sionistas y de la CIA a la vez, ¿no? Que Epstein era un agente a la vez para el Mossad y para la CIA, por lo visto, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que con estas cosas hay que ser siempre muy prudente, ¿no? Claro, son especulaciones. De extender acusaciones, ¿no? No hay que descartar nada, evidentemente, porque claro, sabemos que haya personas de primer orden, ¿no? En el ámbito político, social, etcétera, ¿no? De Trump sí se sabe que, porque hay muchas fotos de él con Epstein, se sabe que estaban en círculos similares, pero claro, los dos estaban en la jet set de Nueva York. Entonces, probablemente es fácil que haya contacto. Todos los que estaban en la jet set tenían contactos, ¿no? Claro. Ahora, si hubo más o no, pues no lo sabemos, pero son cosas que no hay que descartar en absoluto, claro. No hay que descartar. Ya, pero tampoco hicieron nada por demostrar lo contrario, porque no, ha sido muy llamativo porque, como ha pasado en otros casos también, ¿no? Pues en un momento determinado salta el escándalo, pero no acaban de salir los responsables. Es decir, sí sale el gestor, digamos, como Epstein, ¿no? Claro. Pero no salen los políticos implicados, ¿no? Además, tenemos que recordar que una de las promesas electorales de Trump, Adrián, era que iba a publicar la lista Epstein. Y al final no la publican y aún encima él tiene relación con Epstein y Elon Musk aún encima pues recalca que estaba en la lista, aunque después se haya desdicho, pero claro, es que las dudas, a ver, la reina no solo tiene que ser. Aquí hay las interpretaciones pueden ser varias, ¿eh? Porque claro, efectivamente sacaron algunos documentos, pero luego han utilizado cuando se les ha dicho, pero bueno, ¿qué pasa con lo importante? ¿Qué pasa con las responsabilidades, etcétera? Y el argumento que han dado ha sido que, bueno, que lo están estudiando los servicios de inteligencia de forma detenida para soportar las causas penales, para no lanzar el tema mientras no están las causas penales bien soportadas. Bueno, vamos a ver, porque el tema ya ha dado vuelta durante años
y en otros casos similares, pues también al final se han tapado precisamente porque estaban implicadas personas de primer nivel, ¿no? Puede haber otras razones, como es, bueno, pues el que ahí hay una información tan explosiva que esto se puede utilizar. Igual que los que la pusieron en marcha la pueden utilizar contra determinadas personas para convertirlas en sus muñecos, digamos, pues Trump o el trumpismo podría hacer lo mismo. Es decir, en lugar de simplemente denunciar, pues ahora voy donde ellos y les digo que tienen que hacer A, B, C o D, o les pongo a mi servicio porque tengo la información, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, puede haber distintas, o simplemente que es un tema tan explosivo que me han amenazado por todas partes con que el país estalla si lo saco. Pues puede ser, no hay que descartar este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ¿no? Yo creo que son temas que desde luego hay que tener en cuenta a la hora de... Porque muchas veces se nos pregunta, bueno, las élites corporativas, ¿cómo controlan la sociedad? ¿Cómo controlan en particular a los dirigentes políticos? Bueno, hay muchas formas, evidentemente, pero esta sería, desde luego, la más siniestra. Pero sabemos que en prácticamente todos los países europeos hay personas que están controladas por esa vía. Que están controladas, además, ciegamente, claro. Además, si recordamos los casos con el software Pegasus, por ejemplo, el espionaje de todos los líderes políticos europeos, recordamos los casos de los aparatos de llamadas de los representantes de Hezbollah, de los líderes de Hezbollah y de las tropas de Hezbollah. Quiero decir, el Estado, los sionistas o el gobierno de Israel tiene mucho control de las telecomunicaciones, tienen mucho poder en ese sentido. El caso es que ellos, incluso los militares iraníes que acaban de matar, también los tenían controlados mediante telefonía y diversos métodos de Internet. Y es muy curioso esas declaraciones del embajador de Israel en España, ¿no? Que acaba de decir con todo el descaro del mundo que el gobierno de Sánchez que tenga cuidado, que todavía no han sacado la información que tienen a través del sistema Pegasus, ¿no? Que algunos han dicho, pero ¿qué es esto? ¿Cómo se atreven a decir semejante cosa? Pues claro, se atreven porque... Pues lo han dicho. No, aparte es que se lo permiten. Mira, yo no soy, no, Pedro Sánchez, vamos, no lo defenderé yo, ¿no? Indudablemente. Ahora, después de hacer las declaraciones que hicieron, que solo son declaraciones, porque al final por detrás sabemos que siguen vendiéndole armas y teniendo ciertos negocios, ¿no? Pero bueno, las declaraciones del gobierno español, del ministro de Asuntos Exteriores Ábalos, en contra de lo que están haciendo los israelíes, y después, al poco tiempo, va desde la caída del sistema energético español hasta todos los casos que están saliendo ahora de corrupción, que antes estaban tapados y de repente surgen, ¿no? Yo qué sé, ya te hace pensar, ¿no? Porque como trabaja esta gente, pues a lo mejor está recibiendo un ataque, ¿no? Que eso no quiere decir que no haya cometido a lo mejor delitos o mala moralidad política. Yo no estoy defendiendo a nadie. Simplemente digo, causa-efecto, ¿no? Sí, pero bueno, estas cosas siempre hay que ser prudente para pasar del puede ser al probablemente, claro, antes de... Porque que puede ser cosas de estas, pues sabemos, pero bueno, no es solo Israel, ya te digo, la CIA estaba implicada y al final muchas veces, la CIA al final es parte de una red corporativa, ¿no? Exactamente igual que sobre el Mossad, parece que los Rothschild tienen un peso muy fuerte, ¿no? Que a veces se ha dicho que los Rothschild trabajan para Israel, pero otras veces se ha dicho que Israel trabaja para los Rothschild, ¿no? Claro, es que ahí está la cosa. ¿Quién trabaja? ¿Quién es el jefe? ¿Israel o Estados Unidos? ¿Es Israel el portaaviones de Estados Unidos en Oriente Medio o Israel utiliza el potencial de Estados Unidos para imponerse en Oriente Medio? A ver. Claro, es que si hablas en base a países, el análisis geopolítico siempre es incompleto si te quedas en el análisis de países. Ahí estaríamos hablando de una relación mixta, ¿no? Porque Estados Unidos tiene influencia en Israel, Israel tiene influencia en Estados Unidos, ¿no? Pero hay que ir más allá para entender el fondo, ¿no? Hay que ir a los grupos de interés y a los grupos de presión. Por ejemplo, sobre los Rothschild se ha dicho mucho que es que ni son judíos, ni son cristianos, ni nada por el estilo. Es decir, su origen puede ser étnicamente judío hace 2 siglos o lo que sea, pero que ellos son ateos, incluso se ha dicho... Su Dios es este. Participan en sectas de este tipo, ¿no? De las que hemos comentado antes, ¿no?
Entonces, pero claro, para este tipo de personas, las religiones son un instrumento de control, son un instrumento de presión. Israel puede ser un instrumento de poder. Es evidente que los Rothschild se implicaron muy directamente en la construcción de Israel, y creo que lo comentábamos el otro día, que todavía, no sé si en tu programa o en otro, todavía creo que es el Parlamento de Israel y el Tribunal Supremo tiene una placa de reconocimiento a los Rothschild, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso pasa también en otros ámbitos. En el caso de la CIA, decíamos antes, pues la CIA es un instrumento muy influenciado por los Rockefeller desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, al final estamos hablando de sectores oligárquicos que utilizan a los países, utilizan a los servicios de inteligencia, pero normalmente son esos sectores oligárquicos los que al final sacan adelante sus propios intereses, ¿no? Porque tienen todos los recursos del mundo para comprar personas, comprar cabeceras de movimientos, poner en marcha nuevos movimientos, etcétera, ¿no? Y luego esas sagas familiares pues les permiten ir asentando las redes de control, ¿no? Porque los millonarios en general pueden tener mucho poder, esos multimillonarios tienen enormes recursos para hacer cosas, pero tejer redes de influencia lleva su tiempo, ¿no? Claro. Entonces estas sagas familiares de las que se habla mucho, ¿no? De la nobleza italiana, de algunas familias europeas, Medici, de los Rockefeller, etcétera, pero esos van acumulando poder de generación en generación porque esas redes de influencia que van tejiendo se van de alguna forma consolidando o asentando en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, un apellido que parece más moderno como Soros, vemos como el hijo hereda toda esa red de influencia de su padre, porque en realidad, ¿qué hereda? No hereda una fábrica, no hereda poder e influencia, porque dirige las redes que dirige al padre. Sí, pero fíjate que incluso en el caso de Soros se ha visto como una buena parte de su financiación no era propia, sino era de USAID, ¿no? Y la financiación de USAID no es porque Soros tuviera mucha influencia, es porque la CIA le decía a USAID que le entregase recursos a Soros para hacer determinadas cosas, ¿no? Claro, y la CIA está controlada por los Rockefeller. De Soros muchas veces se ha dicho que es un activo de los Rockefeller, ¿no? Es decir, que al final esas redes corporativas pues tienen también sus grados, ¿no? Sus grados, ¿no? Tiene un enredo a eso que es impresionante. Y después hablas, pues, que si la masonería, tal. Es más, ellos fomentan, yo creo que ellos fomentan todas esas leyendas, dichos, que si la masonería está metida, que si el satanismo, que si les interesa crear ese. En realidad es desinformar con tanta información. Por ejemplo, yo creo que la masonería seguramente ha tenido mucho peso. Ahora me da la sensación de que ha tenido finalidades distintas en cada caso, pero al final son sociedades secretas o discretas, dicen algunos, pero bueno, que se pueden utilizar para distintos fines según los objetivos de los de arriba. Entonces se expone mucho a manipulaciones. Esto es cierto, ¿no? Y hay mucha gente, la gente se apunta a ese tipo de sociedades para crecer profesionalmente, porque me ayuden profesionalmente, pero luego a cambio se prestan a seguir las instrucciones, ¿no? Y bueno, nosotros hemos hecho algunos análisis, pero en nuestro entorno, te hablo en concreto del País Vasco, antes tenía muy poco peso la masonería, pero ahora hemos visto, no solo hay círculos masónicos que tienen peso entre los políticos, pero hay círculos de los que se llaman paramasónicos, son otro tipo de círculos como se llaman los leones y los clubes de los leones o los... no me era el nombre. Bueno, es otro círculo que le llaman paramasónico, que también son círculos de amigos, normalmente gente de clase media, profesionales, etcétera, pero que se apuntan porque saben que al final los pretextos son de beneficencia y tal, pero sea que hay una interrelación, se ayudan entre ellos profesionalmente. Los rotarios, también, ¿no? Los rotarios. Pues, y luego los utilizan también en otros círculos para captar gente, etcétera, ¿no? Pero a medida que normalmente que los grupos políticos pierden ideología, este tipo de adhesiones se hacen cada vez más fuertes, como se hace cada vez más fuerte la corrupción, etcétera, ¿no? Lógicamente. Bien, pues hemos llegado al final, si te parece, Santiago. Fantástico. Si te apetece que nos despidamos poniendo a Ted Cruz
explicando lo que es Irán en la entrevista con... Venga, y luego nos despedimos. Y luego nos despedimos o nos despedimos antes. O nos Y les despedimos dejamos, y ya lo dejamos. Vale. Nos despedimos y Recordad les que dejamos. mañana a las 23 horas estamos aquí con Fernando Moragón a darle caña al algoritmo, ¿eh? Vale. No olvidaros. Y tú, Y Adrián, yo, como siempre, estoy con vosotros los jueves por la tarde, por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora Madrid. Darle al like si os ha gustado el vídeo, darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos, dejadnos preguntas y comentarios, que ya sabéis que las contestamos, de ser posible, no en este canal, sino en el de ECAI Center, que lo localizáis muy fácil, ECAI con K, Center con C. pues ahora Venga. os pongo el vídeo y no vale reírse, ¿eh? Que estamos hablando de cosas serias. Vale, pues Hasta un luego. saludo. Living around, by the way. I don't know the population. At all? No, I don't know the population. You don't know the population of the country you seek to topple? How many people living around? 92 million. Okay. Yeah, How could you not know that? I don't sit around memorizing population tables. Well, it's kind of relevant because you're calling for the overthrow of the government. Why is it relevant whether it's, Well, because- it's 90 million or 80 million or 100 million? Why, Well, why is because that if you relevant? don't know anything about the country, I didn't say I don't know anything about okay, what's the ethnic mix of Iran? They are Persians and What percent? predominantly Shia. Okay, this is no, cute. it's not Okay. even. You don't know anything about Iran, so Okay, actually, the I am not country. the Tucker Carlson No, but expert on Iran. You're a who senator says- who's calling Okay, for the you're one who overthrow of the claims- government. You're the and one you who don't know claims. anything about the country. No, you don't know anything about the country. You're the one who claims they're not trying to murder Donald Trump. No, You're the I'm one not saying that. who can't figure out I'm if it was saying a good you don't idea to kill believe- General Soleimani, and you don't said it was bad. believe they're trying to murder Trump. Yes, I do. Because you're not calling for military strikes against them in retaliation. And if you really we believe are that, carrying out military strikes today. you said Israel was. Right, with our help. I said we. Israel is leading them, but we're supporting them. Well, you're breaking news here because the U.S. government last night denied, the National Security Council spokesman Alex Pfeiffer denied on behalf of Trump that we were acting on Israel's behalf in any offensive No, capacity. we're not at all. bombing them. Israel's bombing them. You just said we were. We are supporting This is Israel. high as their- stakes. You're a senator. If you're saying the United States government is at war with Iran right now, people are listening. Okay,